Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas, a todos nuestros apreciados televidentes. Qué alegría una vez más con ustedes, una vez más con el estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando esa sección de la Santa Biblia que se registra en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, el versículo 14 hasta el versículo 17. Bienvenidos pues a la segunda parte de este estudio. Oramos, pedimos la dirección del Dios del cielo y vamos a su palabra. Gracias Padre, gracias Dios eterno. Tú, el creador del cielo, de la tierra, del mar y de la fuente de las aguas. Tú, el soberano de todo el universo, el juez de toda la tierra, nuestro Redentor. Gracias por concedernos el privilegio de estudiar tu palabra. En esta hora, Señor, gracias por cada familia que ha tenido la bendición que no le falte el pan de cada día. Por cada persona que en su cuerpo tiene salud, que tiene vestido y que tiene, Señor, el gozo de seguir conociendo tu voluntad. Por las personas que están haciendo cambios, por las personas que están eligiendo poner su vida en armonía con tu santa palabra. Gracias por Jesús que murió en la cruz por nosotros. Gracias por el ángel que cuida a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de una pandemia mundial, tú nos has aguardado con salud y tú has protegido a nuestros seres queridos. Señor, que tu bendición esté donde esté cada hijo tuyo que esta tarde está adorando a través del programa. En cualquier lugar de este planeta Tierra, cualquiera sea la hora en que se va a mirar este programa. Señor, bendice, acompaña, responde a las oraciones que se elevan de un corazón sincero, tal vez de corazones angustiados, para que haya por tu misericordia la paz interior, la seguridad que tú das y la respuesta por tu bondad. Danos que la persona del Espíritu Santo sea el maestro eficaz de la verdad divina que nos instruye en el estudio de tu santa palabra. Buen Dios, gracias por escucharnos. Gracias, Señor, por respondernos. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado y Señor nuestro, gracias por hacer provisión de perdón de todas nuestras culpas. En Jesús se lo pedimos, se lo agradecemos todo. Amén y amén. Si hago un resumen del estudio del programa anterior, debo mencionar que Colosenses capítulo 2, versículo 17 al 14, con las declaraciones que tiene, es necesario hacer un estudio del texto, del contexto del capítulo, del contexto de la carta, del contexto de los escritos del apóstol Pablo y del contexto de la Santa Biblia. De allí que cuando iniciamos esta serie he mencionado que no son textos difíciles, no son textos controversiales, son textos de estudio para colocarlos en el sentido de la explicación correcta y no tener declaraciones que aparentan chocar con doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Mis hermanos, hemos mencionado en el mensaje anterior que Colosenses 2:14 en ningún momento está diciendo que lo que quedó clavado en la cruz fueron los mandamientos de la ley moral de Dios. Todo lo contrario, lo que estaba contra nosotros, lo que fue clavado en la cruz, lo que tiene su finalidad o su fin, su terminación allí, es el registro de la culpa del ser humano, el registro de pecados, que ese sí es en contra de nosotros. Cuando Jesús triunfa sobre la muerte, cuando Jesús paga la deuda del pecador, cuando el pecador reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, su culpa, su lista, su decreto de condenación que estaba en contra del humano,
queda clavado en la cruz. Pero los 10 mandamientos no, porque son eternos, porque son la ley del gobierno de Dios, porque son para todas las edades, para todos los tiempos. Y ahora, en el versículo 15, mencionamos el hecho de que una vez que Jesús triunfa en la cruz, libera al pecador de su condenación, entonces expone, humilla públicamente a las potestades de las tinieblas y los lleva cautivos, como ya hemos enseñado en otro mensaje, como está declarado ahí. Y ahora vamos a hablar de los versículos 16 y 17 de Colosenses capítulo 2. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Ya que hemos visto que es anulada el acta de decretos que había contra nosotros, ya que hemos visto que son exhibidos, humillados públicamente las potestades, entonces introduce esta parte, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muy bien. Esta declaración, si uno la toma de manera literal, da la impresión que agarra todo aquel mensaje de la dieta de los hijos de Dios, de qué comía Adán antes del pecado, después del diluvio, lo que son animales limpios, lo que no son animales limpios. Toda esa declaración da la impresión que la agarra y la elimina, igual con el día de reposo. Este texto no podría estar chocando con todas las instrucciones de Dios en relación con el día de reposo y las comidas, porque botaría de un solo la santidad del día de reposo y la santidad del cuerpo, que Dios ha declarado que es templo y morada del Espíritu de Dios, y en palabras del mismo apóstol Pablo en la carta primera a los Corintios. Así que este texto tiene que estar hablando de otro asunto. Le refresco la memoria. Le damos una repasadita, una lustradita al cerebro para que recuerde que ya hemos demostrado, hemos aclarado que el apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, está librando una batalla apologética. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está cuidando que la iglesia de Colosas no se deje distraer por una corriente que estaba entrando en la iglesia e intentando, número 1, judaizar, número 2, helenizar y número 3, paganizar. Una corriente que procuraba meter tradiciones del judaísmo, culto del helenismo y culto del paganismo. Pablo está enfrentado con eso. En el mensaje anterior vimos cómo el apóstol les dice que nadie los engañe con filosofías huecas, con sutilezas, con humildad falsa. ¿Con qué otra cosa? Con adoración a los ángeles. Todo eso, dice, no va. Muestra en la misma carta a los colosenses la divinidad, la pertenencia de Jesús a la deidad como Dios, y que Él ha hecho provisión suficiente para su salvación. Pero no cuentan las tradiciones que los judíos querían meter. No cuentan el culto a ángeles y otras cosas que los griegos querían meter. Y las partes del paganismo que estaban intentando entrar en la iglesia. Ahora, no hay que confundir judaizar con la guarda de los mandamientos de Dios, que no es judaizar. Vamos a ir con ustedes por partes, porque necesitamos entender a la luz del contexto de la misma palabra de Dios, que aquí en el capítulo 2 de Colosenses, en el versículo 16 y 17, no está hablando del día de reposo séptimo de la semana, ni está hablando de comidas limpias o inmundas. El versículo 17 soluciona el versículo 16,
Porque el versículo 16 dice que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Luego, el versículo 17 dice que esto que dijo el versículo 16, comidas, bebida, días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Estas 5 declaraciones dice que son, ¿qué cosa? Sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Una sombra es algo que no es tangible. La sombra es el reflejo de una realidad. Así que comenzamos por decir que tanto las instrucciones de la dieta del verdadero pueblo de Dios como las instrucciones del día de reposo, el mandamiento del sábado, no son ninguna sombra. Tanto la instrucción de la dieta que comer y la instrucción de guardar el séptimo día de la semana fueron dadas a la criatura antes del pecado. Cuando no había pecado, las sombras se usan, las ceremonias de las sombras se usan para un cumplimiento de un plan de salvación que fue creado a partir de la caída del ser humano. Y ambas cosas, cómo debe comer los hijos de Dios y el día que deben guardar, fueron dados desde la creación. Cuando no había pecado, a Adán y a Eva se le dijo que su alimentación iba a ser frutos y semillas. Y el primer día de reposo, cuando solo estaba Dios, Adán y Eva. Eso lo voy a explicar mejor cuando responda la pregunta: ¿era el sábado solo para los judíos? Eso lo vamos a ver en otro momento. Ahora, ¿cómo yo sé que la declaración de Colosenses 2 y el versículo 16, nadie os juzgue por comida o bebida, cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo? No es ni con el sábado semanal que viene de la creación, ni es con las comidas propiamente dichas de la dieta del pueblo de Dios. Lo sé por varias cosas que vamos a documentarlas con el estudio de la Santa Biblia. ¿Cuál es todo el propósito de esto? Que volvamos a la Escritura, que entendamos que Dios nos ama, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y que no podemos abusar de ese amor de Dios, y que debemos honrar al Todopoderoso haciendo su santa voluntad. Entonces, primero porque el versículo 17 ya dijo que esas cosas por las que no los deben de juzgar eran sombra de lo porvenir. Entonces tenemos que encontrar qué cosas de estas: bebida, comida, días de fiesta, luna nueva y días de reposo son sombra y no realidad. Bueno, en primer lugar, aquí en este versículo está tratando no con los helenistas ni con los paganos, sino específicamente con aquellos de las sectas de los judíos que cuando plantaban una nueva iglesia, ellos llegaban para decir: tiene que hacer todo esto que viene de la iglesia del Antiguo Testamento. Noten ustedes que la declaración dice que no lo juzguen comida o bebida. ¿Eso está en qué? En singular. En cuanto a días de fiesta, todos esos días de fiesta, luna nueva y días de reposo, todo esto ocurre en el contexto del santuario del pueblo hebreo. Allí habían fiestas que incluían comida, que incluían bebida. Allí es donde se celebra asunto de luna nueva. Y noten que la declaración días de reposo está en plural y no en singular. En el Nuevo Testamento, cuando la Santa Biblia se refiere al día de reposo, lo llama así: al séptimo día, día de reposo, tiene un nombre. Y el primer día de la semana lo llama así: primer día de la semana, nombre.
pero siempre está en singular. En el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico, se mencionan varias fechas que por ser fiestas solemnes para Jehová, son fiestas que se les llama días de reposo. Caigan en el séptimo día de la semana o no caigan en el séptimo día de la semana, siempre se convertían en días de reposo porque se apartaban para hacerle fiesta al Dios del cielo y tenían algún significado. Pero no así el sábado semanal, que se mantiene separado y no está en plural en ninguna ocasión, sino como día del Señor o día de reposo del Señor. ¿Sí me explico? Eso para hacer una primera identificación. Lo otro que hemos mencionado es que el séptimo día, el día de reposo, no es ninguna sombra de algo, sino el monumento de la creación. Miremos entonces con ustedes lo primero. Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18. Vamos a ver qué dice Romanos 6, porque el mismo apóstol Pablo que les está diciendo que estas cosas por las que no los deben juzgar, les está diciendo que estas cosas eran sombras. Le voy a explicar una de ellas, que lo mencioné en un mensaje anterior ya. La Pascua. La Pascua había que sacrificar el cordero, comer la carne del cordero quemada al fuego y tomar bebidas amargas. ¿A qué simbolizaba? ¿A qué apuntaba? ¿Sombra de qué era la Pascua? De la muerte o del sacrificio del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vino Jesús y muere ese verdadero Cordero de Dios, la realidad ya llegó. La sombra no tiene más razón de ser. ¿Sí me explico? Entonces, lo mismo ocurre con otras y otras fiestas que se celebraron en el santuario y que tenían el propósito de apuntar, de ilustrar, de hacer la sombra de la realidad. Pero cuando la realidad llegó y se cumplió, ya no era más necesario. Me recuerdo cómo lo ilustraba de sencillo el pastor Rodolfo Hein cuando nos daba clase. Y él decía, mire, cuando usted tiene su noviecita, y de su noviecita tiene una fotografía, ¿cuántas veces mira al día esa fotografía? Y él lo ilustraba de esa manera y decía, usted carga el retrato y usted saca la fotografía y lo contempla y la vuelve a guardar y al ratito la vuelve a sacar y contempla esa fotografía de esa novia. Y eso lo hace uno y otro día y en las noches y siempre está queriendo mirar la fotografía de esa muchacha. Pero el día que se casa, el día que se le entregan, el día que la autoridad del gobierno los declara marido y mujer, el día que el pastor los casa en la iglesia y le hace la ceremonia religiosa, el día que usted se lleva a la noviecita para su casa, le pregunto, ¿usted se queda hasta tarde de ese día y noche mirando la fotografía? ¿Qué dice? ¿Verdad que no? Ya no mira la fotografía. ¿Por qué? Porque sería un perfecto ignorante quedarse viendo la fotografía si tiene la realidad. Hoy tiene con quién conversar y hoy tiene todo lo que usted había estado anhelando, que no lo tenía cuando solo tenía la fotografía. La fotografía pasa a otro plano, o sea, la sombra desapareció cuando apareció la realidad. El versículo 17 nos está hablando que esos días de reposo, esas lunas nuevas, esas fiestas, esas comidas y esas bebidas eran sombra de lo que iba a venir, porque el cuerpo es de Cristo. Entonces, ¿cuáles son esas sombras? Para darnos cuenta que tiene razón cuando menciona estas declaraciones, pero en ninguna de ambas está hablando de comidas inmundas o limpias, ni del día de reposo semanal. Miren, por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18. Vamos a ver qué encontramos aquí. Romanos
capítulo 6, que es el mismo capítulo que nos habla también del tema del bautismo. Versículo 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18. Librados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué dice el apóstol ahora? Nos acaba de decir, 1, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios nos encuentra donde estábamos. ¿Cómo estábamos? Perdidos. Viene el verdadero Cordero de Dios y ¿qué? Y nos rescata. Y dice él, y ustedes han obedecido de corazón. ¿Estamos que hay obediencia en la nueva vida? Sí. El Nuevo Testamento no es el evangelio del Antiguo Testamento rebajado para que alcance al pecador, no. Es la condición de salvación por gracia concluida, pero no rebaja la norma de Dios. Los mandamientos de Dios siguen estando vigentes allí. Y eso no es salvación por obras, es obediencia por amor. Entonces, dice el versículo 18, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. ¿Cómo? Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Aquí vamos a entrar en el hecho de que las fiestas, las celebraciones eran sombra de lo porvenir. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Palabra de Dios. ¿Se dio cuenta de algo? ¿Se dio cuenta de algo? Dice, mire, despójese del pecado. La levadura es sinónimo ¿de qué? De la contaminación del pecado. Pablo está escribiendo a los corintios. Los corintios no son judíos. Aquellos no podían estar, si es que usted quiere, contaminados con el sábado. Y el sábado no es ninguna contaminación. Está hablando del pecado. Tienen que despojarse. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Le pregunto, ¿era una sombra la fiesta de la Pascua? Sí. ¿Por qué? Porque reflejaba, proyectaba una realidad que habría de venir. ¿Cuál realidad? La muerte del verdadero Cordero de Dios. Se lo mencioné en el mensaje anterior, se lo repito ahora porque en la repetición está el conocimiento y el aprendizaje. Mire, vaya a los evangelios. En esa tarde del día de preparación, cuando Jesús murió en la cruz, en el momento que declaró consumado es, en el santuario estaba sucediendo el sacrificio de animales. Y la Santa Biblia dice que a esa misma hora hubo un temblor de tierra. Cayó oscuridad, el cordero que estaba atado para ser sacrificado al sacrificio de la tarde se desató y huyó, el cuchillo que estaba en la mano del sacerdote se cayó, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se partió, porque todo el ceremonial, ley ceremonial, que se celebraba en el santuario de Israel, llegaba a su fin. La sombra llega hasta allí porque la realidad se había cumplido. Pablo dice, mire, despójese del pecado, sáquese la vieja levadura, sea nueva masa como lo es ahora, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Palabra de Dios.
mira que viene, y el día de Pascua era un día de reposo, cayera en sábado semanal del séptimo día o no. En esa ocasión que Jesús pasó en la tumba ese sábado, séptimo día de la semana, era también celebración de la Pascua. Cuando el sábado ceremonial coincidía con el sábado, séptimo día de la semana de la ley moral, a eso se lo llamaba un gran sábado, porque estaban ocurriendo 2 días de reposo en uno. Pero en ningún momento se hace una mezcla que no se entienda. Hay más días de reposo que no son el sábado semanal, sí, la fiesta de las cabañas, la fiesta de los panes ácimos, el día de Yom Kippur o día de la expiación, día de juicio, que se celebraba una vez en el año. Esa única vez cuando el sumo sacerdote entraba a oficiar en el lugar santísimo. Eso lo vamos a ver bien amplio cuando estudiemos el tema del santuario. Día de expiación era el día que Zacarías entró en el lugar santísimo y el ángel le anunció la concepción de Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth, su mujer. ¿Se acuerda que Zacarías no creyó y el ángel le dijo, mira, te va a servir por señal, vas a quedar mudo hasta que el niño haya nacido? Y Zacarías llegó mudo hasta la dedicación del niño. Y cuando preguntaron, ¿cómo se va a llamar el niño? Zacarías pidió, ¿se acuerdan de eso? Yo me acuerdo porque me lo enseñaron en la escuelita de niños, en el jardín de infantes. Zacarías pidió una tablilla para escribir cómo se iba a llamar, porque él sabía, pero no podía hablar, había quedado mudo. Y Zacarías, cuando escribió Juan será su nombre, también se le desató la lengua. Esa aparición del ángel cuando habló con Zacarías ocurrió en un día de la expiación. Ese día especial que el pueblo entraba. Miren, el último día del año en Israel no era igual que el último día del año como lo miramos y lo conocemos y lo celebramos nosotros. No. El último día del año en Israel era un día de consagrarse a Dios, de apegarse a Dios, de buscar con corazón humillado el perdón de los pecados. ¿Se da cuenta? Era un asunto de vida o muerte, porque podía perderse el ciudadano, podía ser echado del pueblo. ¿Se dio cuenta cómo funciona? Ahora, vamos a ver con ustedes otro día de fiesta del pueblo, que también era una sombra de eso que está hablando Colosenses 2:16, y que el 17 dice que era sombra, días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, porque no dice día de reposo en singular, días de reposo en plural. Está hablando de los sábados ceremoniales y no del sábado séptimo día de la semana. Miremos ese sábado que correspondía al Yom Kippur. Se llamaban sábados o días de reposo porque eran fiestas solemnes a Jehová, pero no necesariamente eran el séptimo día de la semana. Podían ser cualquier fecha para ilustrarlo de alguna manera. No es la más adecuada, pero como usted y yo conocemos los feriados nacionales, no nos dedicamos al Dios del cielo, pero son días que el trabajador tiene libre para no trabajar. Así más o menos, pero aquellos eran días de fiesta para Jehová tu Dios. Entonces, en Hebreos 9, 21 y hasta el 25, vamos a ver con ustedes Hebreos 9, 21 al 25. Voy a ver si estoy bien aquí. Hebreos capítulo 9, 21 hasta el 25. Hebreos 9, 21. Y vamos a ver al 25. Vea, aquí está registrada esta declaración que nos es útil. Hebreos 9, dice el verso 23, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Note que todo lo que estaba sucediendo en el santuario de Israel era figura. ¿De qué?
del verdadero santuario en el cielo. Esta es una doctrina, la doctrina del santuario, es una doctrina en que los adventistas del séptimo día estamos solos. El sábado lo compartimos con unas 12 iglesias más que creen como nosotros creemos, que es como dice la Santa Biblia, que el séptimo día es el día de reposo del Señor. Pero el santuario es el teatro de ilustración de la salvación, y es interesantísimo no quitarlo. Por eso es que el Antiguo Testamento no se puede eliminar. Hermano, cualquiera que dice no, que el Antiguo Testamento ya no va, en primer lugar ignora, no conoce la Santa Biblia. En segundo lugar, está prácticamente no teniendo un conflicto conmigo ni con mi iglesia, está teniendo un conflicto con Dios. Está teniendo un conflicto con Dios. Entonces, dice que estas eran figuras de lo celestial, pero lo celestial es purificado de mejor manera. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Note, había una fiesta llamado Día de Expiación o Yom Kippur. Allí todos los años, acuérdese que echaban suerte. Y el sumo sacerdote que le tocaba turno entraba a oficiar. Corría el riesgo de llevar una culpa no confesada y morir allí. Acuérdese que el vestido de ese sumo sacerdote tenía alrededor de la falda del ruedo al final, tenía campanitas que sonaban para que el pueblo afuera supiera que estaba vivo. Sonaban esas campanitas, sabían que estaba oficiando. Si ese sumo sacerdote dejaban de sonar esas campanitas, había silencio, era la señal que había muerto por la presencia de Dios, por no haber entrado preparado. Llevaba una cuerda atada a la cintura, que esa cuerda quedaba afuera, porque nadie hubiera podido entrar al lugar santísimo para sacar ese finado. Había que alarlo de la cuerda para retirarlo de ahí. Vea qué delicado era el oficio de ese día, pero era figura. Era sombra de esos días de reposo, está hablando el apóstol Pablo en Colosenses 2:16. Ya expliqué que algunas de estas fiestas tenían comidas y bebidas. También de esas comidas y bebidas está hablando el apóstol Pablo en Colosenses 2:16. Pero no esté echando por la borda el mandamiento del sábado, porque Pablo en todas sus cartas cita los mandamientos. Versículo 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si uno lee el versículo 16, solo para regalarles un detalle, dice de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso está delicioso. Voy a explicar dos cosas aquí. Una, porque alguien me escribió y me dijo, no diga herejías. Cada vez que el sacerdote levanta la hostia es la verdadera Eucaristía. Primero usted tiene que saber qué significa la palabra Eucaristía. Solo significa comunión. Pero no que la hostia se convierta en el verdadero cuerpo de Cristo. Tendría que estarse sacrificando cada domingo. Dice aquí que tuvo que haberlo hecho desde el principio y no lo hizo, sino que se sacrificó una sola vez. Eso no se repite más. Esto es palabra de Dios. Y la única manera de cambiar esto es montar la tradición encima de la Escritura. Y eso no se puede a menos que uno sea un temerario, un atrevido, un blasfemo, y cuya sabiduría sea terrenal, animal y diabólica. De otro modo no, porque la cita está bien clara. ¿Qué otra cosa vamos a aclarar con esto? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado de en medio. Yo voy a ir un momentito a otro asunto para que conectemos estas dos citas. Esto está demasiado delicioso para dejarlo ahí. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es lo delicioso, demasiado delicioso. Dice aquí que quitó de en medio el acta que estaba contra nosotros. Y aquí, Hebreos 9:26, dice que fue lo que quitó de en medio. ¿Lo miró usted? A mí me encanta, es tan rico, porque la Santa Biblia solita dice, mira, tomá, y para que lo lleves, metételo adentro de la cabeza. ¿Viste lo que dice? Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Palabra de Dios. No son los 10 mandamientos los que clavó en la cruz para quitarlos de en medio. ¿Qué quitó de en medio? Y es el mismo Pablo que está escribiendo. ¿Se siente rico así, man? Lo siente delicioso así. Mire, la próxima vez que un predicador se pare enfrente suyo en el púlpito, en una iglesia o en una plaza pública y le diga que los 10 mandamientos fueron clavados y quitados de en medio, váyase de inmediato, que esté enfrente de un mentiroso. Lo están mintiendo, hermano, lo están engañando. Y yo no digo que el predicador tiene ganas de engañarlo, pero el diablo está haciendo su trabajo. No se deje. ¿Qué fue lo que fue quitado de en medio con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? El pecado, el acta que estaba contra nosotros era el registro de pecado. Los 10 mandamientos están vigentes. No los podemos votar, porque Jesús dijo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y no ha pasado el cielo y la tierra, y no se ha cumplido todo. Los 10 mandamientos están vigentes ahora, y si están vigentes los 10 mandamientos, el séptimo día como día de reposo está vigente para los que quieran ser hijos de Dios. ¿Sí me explico? No se lastime conmigo. Con todo respeto, lo único que quiero es que no llegue engañado al último día. Volvamos entonces al asunto, que las sombras, fiestas, lunas nuevas, días de reposo, comidas y bebidas de las que habla Colosenses 2:16, no está hablando del séptimo día de la semana, sino de las fiestas que celebraban los judíos, que fueron buenas y tenían la razón de ser hasta la cruz. Comida y bebida que incluía esas fiestas tenían un simbolismo y llegaban hasta la cruz. El cordero que comían en la Pascua simbolizaba al Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y las bebidas amargas que tomaban les recordaba la amargura de la esclavitud en Egipto. Pero eso ya no tiene sentido ahora, cuando usted y yo somos israelitas espirituales, pero no fuimos esclavos en Egipto, nuestros padres tampoco. Y, ojo con esto, el sábado, día de reposo semanal, se lo repito otra vez, no es ninguna sombra, es el monumento de la creación. ¿Por qué? Porque vino desde la primera semana cuando no había pecado. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Génesis 2, una cita que la repasamos casi todos los días con ustedes. Versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El séptimo día de la semana no es una fiesta judía, no es un sábado ceremonial. Aquí está sucediendo en la primera semana, en la semana de la creación, es el primer sábado. Aquí no habían israelitas, aquí no habían judíos, aquí no había pecado. Una institución que inició cuando no había pecado va a pertenecer al cielo y a la tierra nueva otra vez cuando no haya pecado, porque es una institución que no tiene que ver con figuras en la lucha contra el pecado. ¿Por qué creen que el cuarto mandamiento le interesa tanto al diablo y tiene todo un sistema que se lo voló de los 10 mandamientos y no lo puso en su catecismo y tiene un ejército de predicadores atacándolo? ¿Por qué creen? Porque el mandamiento del día de reposo reclama que esa veneración,
es por causa de que Dios es el creador del cielo, de la tierra, del mar. O sea, todos los dominios que Satanás quiere tener en este mandamiento le son arrebatados, quitados para su verdadero dueño, el que los creó. ¿Sí me explico? Uno encuentra entonces, y hay gente que dice, no, pero es que los mandamientos, el sábado aparece hasta Éxodo 20. Claro, hasta antes de eso no hubo escritura. Acuérdese que todo al principio se transmitió de manera oral. Pero lo que hay en Éxodo 20 es solo un recordatorio. Solo un recordatorio. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 12, ¿por qué causa? Versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Nos dimos cuenta? ¿Por qué? En Éxodo 20 solo hay un recordatorio al pueblo de Israel. Entonces vienen, hermanos, y dicen, mire, y no que el sábado era solo para los judíos. No, usted ve que lo da cuando no hay judíos, sino Adán y Eva y Dios. Usted ve que se lo recuerda a todo el pueblo de Israel. Y otros dicen, sí, pero habló a los judíos. La iglesia que Dios tenía en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel, no solo los de Judá, todo. Y entonces Dios nos iba a dirigir al fereceo, al cananeo, al filisteo, al moabita, al amonita, al babilonio, porque aquellos tenían dioses ajenos. La iglesia del Señor en el Antiguo Testamento es el pueblo hebreo. Y a ellos se dirige para todas las instrucciones. Hay un montón de predicadores que atacan el Antiguo Testamento, que atacan el sábado y dicen que somos israelitas espirituales. Si somos israelitas espirituales, el sábado sigue siendo una instrucción y las comidas siguen siendo una instrucción para nosotros, porque somos pueblo de Dios. Entonces, usted se da cuenta de algo más. ¿Qué cosa? Volvamos a Colosenses 1 ahora. Y vamos a ver con ustedes el versículo 15 al 18. ¿Qué tenemos para aprender ahora en Colosenses 1? Porque seguimos en el contexto del libro también. Colosenses 1, versículo 15 al versículo 18. Mire lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible. Acabamos de ver que el sábado vino por causa de ¿qué? Por la creación, monumento de la creación. En los mandamientos es un recordatorio de la creación. Y Colosenses 1, la carta que estamos estudiando, dice, versículo 15, Él, hablando de Jesús, es la imagen de Dios, invisible. El primogénito de toda la creación. No se entiende aquí como una criatura, porque dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Está citando las mismas declaraciones de Génesis 2 y de Éxodo 20, poniendo a Jesús como ¿qué? Como el punto de partida de la creación. Él es el creador de estas cosas. Él estableció el día de reposo, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio del primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Palabra de Dios. Si se da cuenta, el mismo que se declara como el creador, igual que en San Juan 14, el mismo, Pablo ahora en el mismo Colosenses, para no ir lejos, para ver que en el contexto está el reclamo de ¿qué? De la creación. Y el sábado, 7º día de la semana, lo guardamos como recordatorio de que Él es el creador, nosotros somos la criatura y Él merece adoración. Cuando rechazamos el monumento de la creación, estamos rechazando a Dios como creador y dejando que el diablo diga, todos estos reinos me pertenecen. Por eso es que allá en Marcos 2, 28,
Él mismo se declaró Señor del día de reposo. Marcos 2:28, y en eso no le estaba quitando en ningún punto ni la santidad ni la bendición al sábado. 2:38 o 2:28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Sí se dio cuenta cómo funciona? ¿Sí se dio cuenta cómo está relacionado esto? Entonces, démonos cuenta. Colosenses 2, 14 al 17, nunca habló de ponerle fin a los 10 mandamientos. Lo que queda clavado en la cruz es el acta que estaba contra nosotros. Fue quitada de en medio. ¿Qué fue lo que fue quitado de en medio? El pecado, la culpa. 2, sábados, fiestas, lunas nuevas, días de reposo, comidas y bebidas de Colosenses 2:16, sombras. Está hablando de las fiestas que son temporales, que vienen desde el tabernáculo del desierto hasta la cruz. Porque en la cruz la realidad llegó y la sombra no se necesitó más. Volvamos a la Santa Biblia. No se quede con lo que dijo el predicador. Vuelva a agarrar la palabra de Dios y vuelva a empapar de ello. Hebreos 3:4, el mismo Pablo está escribiendo ahora a los hebreos. Y en el capítulo 3, el versículo 4, dice que hay algo que está pendiente todavía. Hebreos capítulo 3 y el verso 4. Mire lo que dice Hebreos 3:4. Dice el verso 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? Es Dios. Él es el creador y Él es el que reclama por efecto de la creación la adoración. El sábado no es algo que esté en contra de nosotros o que sea una sombra, porque el sábado es motivo de ¿qué? De delicia, de bendición, de bienaventuranza. Vuelva a leer Isaías 58 y allí se lo va a encontrar. ¿Qué pues diremos? Escogeos hoy a quién servir. ¿Quiere seguir disfrutando de los textos aparentemente controversiales? Mirémonos mañana. Por ahora, que Dios le bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Dios eterno. Porque en su misericordia, su santa palabra es suficiente, sana doctrina para nosotros. Bendiga a cada uno que con sinceridad quiere hacer su voluntad. Denos sabiduría. Denos dirección por obra del Espíritu Santo, hasta que ninguno perezca por el engaño. Gracias, Padre eterno. En el nombre del Señor Jesús, quede su bendición con cada familia que nos ha visto en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si tenemos la vida con salud, por gracia de Dios, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.